La historia comienza en el océano, donde un pequeño tiburón llamado Pup descansa sobre una roca. De repente, se asusta cuando Julius, su mejor amigo, aparece de sorpresa. Pup nada lo más rápido que puede, ya que está entrenando junto a Julius para convertirse en un tiburón feroz. Durante el entrenamiento, ambos descubren un hermoso arrecife de coral. Mientras exploran el lugar, Pup encuentra varios huevos de tiburón de su propia especie y se distrae tanto observándolos que no se da cuenta de que dos humanos se están acercando. Cuando intentan capturarlo, Pup lucha con determinación. Sin embargo, uno de los humanos decide llevarse los huevos. Al mismo tiempo, Julius estaba cazando para alimentarse, pero termina lastimándose al chocar contra un barco naufragado. Poco después, escucha a Pup pidiendo ayuda y nada rápidamente hacia él, encontrando al pequeño tiburón desmayado en el fondo del mar. Cuando Pup despierta, se siente muy triste por no haber podido impedir que los humanos se llevaran los huevos. Intentando animarlo, Julius decide llevarlo a buscar algo de comer. Le muestra varias opciones de alimento, pero nada logra mejorar el ánimo del pequeño tiburón. Mientras tanto, en una base submarina, un matrimonio humano es observado por un pequeño pulpo llamado Octo, mientras ellos miran en la televisión el lanzamiento de un cohete. El pulpo termina dibujando un cohete en la pared. En ese momento aparece Pup para hablar con él. Pup le pregunta qué haría si pudiera viajar. Octo responde que le gustaría recorrer muchos lugares. De repente, los animales son vistos por la mujer, que entra en pánico al darse cuenta de que está siendo observada. Asustados, Pup y Octo huyen rápidamente del lugar. En otra parte del océano, una fábrica está arrojando petróleo al mar todos los días. Esta contaminación amenaza la vida de los animales marinos que viven en la región. Solo los peces de las zonas más profundas casi no se ven afectados, ya que viven lejos de la superficie donde se concentra la contaminación. Por esa razón, para Murray y su ejército de las profundidades, el petróleo en el mar resulta algo positivo. Con el agua cada vez más oscura, creen que pronto podrán dominar todas las criaturas del arrecife. De vuelta en el océano, al notar que Pup sigue desanimado, Octo intenta alegrarlo mostrándole un antiguo barco hundido. Dentro del barco se encuentra escondido un vehículo submarino que el propio Octo construyó para desplazarse rápidamente por el océano. Esa misma tarde, Julius recibe la visita de Myrtle, una vieja tortuga marina. Julius se emociona al escuchar sus historias de aventuras, ya que hacía mucho tiempo que no se veían. Mientras tanto, Octo lleva a Pup a dar un paseo en su máquina para mostrarle cómo funciona. Sin embargo, durante el trayecto, las ruedas del vehículo se desprenden y casi sufren un accidente. Afortunadamente, ambos salen ilesos. Por otro lado, Myrtle lleva a Julius y a sus compañeros hasta la superficie del mar, mostrando que existe un mundo enorme más allá del océano. Cerca de la playa, Julius ve una gallina y nada rápidamente hacia ella. Pero antes de poder capturarla, algo lo detiene. Frustrado, Julius regresa al océano y dice que está satisfecho con lo que ya tiene. Mientras tanto, Myrtle recibe la visita de una raya llamada Spock, quien le dice que falló en su misión. Spock cree que, al no haber logrado cazar animales de la superficie, el tiburón terminará devorando a todos los peces de la región. Sin embargo, la tortuga asegura que Julius es diferente a su padre, porque se preocupa por las demás criaturas. Más tarde, Pup intenta hablar con Octo, pero no se siente seguro y termina marchándose. Después, como de costumbre, Julius comienza a enseñarle a Pup cómo cazar, intentando mostrarle cómo sobrevivir en ese ambiente. Pup sostiene un pez con su aleta mientras intenta aprender. Sin embargo, el pequeño tiburón confiesa que no quiere vivir como cazador y que además no tiene el tamaño suficiente para hacerlo. Mientras tanto, Spock nada hasta el reino de las criaturas abisales. Allí encuentra a varios crustáceos que se preparan para atacarlo, pero son detenidos por Murray, la líder de ese lugar. Más tarde, Myrtle intenta consolar a Pup. En ese momento aparece Spock. La raya le propone a Pup mostrarle algo importante. Myrtle escucha la conversación y le aconseja al pequeño tiburón que no confíe en Spock. Pero la curiosidad es más fuerte y Pup decide seguirlo. Mientras tanto, Julius intenta capturar su almuerzo. Sin embargo, termina mordiendo un anzuelo y es arrastrado hasta un barco pesquero. Una vez en la embarcación, se da cuenta de que está en peligro cuando varios hombres lo rodean.
Al mirar alrededor, Julius ve restos de tiburones que fueron finalizados, lo que lo llena de preocupación. Justo antes de ser capturado, una gran ola golpea el barco y lo lanza nuevamente al mar. Aunque logra escapar, Julius queda profundamente perturbado por lo que vio. Durante el viaje por el océano, Spock lleva a Pup hasta la superficie, donde encuentran a los jóvenes humanos que robaron los huevos de sus hermanos. Desesperado, Pup pide ayuda para recuperarlos, pero Myrtle dice que no hay nada que puedan hacer y culpa a Spock por haber puesto esas ideas en la mente del pequeño. Sin el apoyo de la tortuga, Pup decide pedir ayuda a Octo para rescatar a su familia. Sin embargo, Octo dice que la misión es demasiado peligrosa y que no vale la pena arriesgarse por esos huevos. Al darse cuenta de que sus amigos se niegan a ayudarlo, Pup se enfurece y decide encontrar una solución por su cuenta. Spock vuelve a llamarlo. La raya insiste en que lo siga y lo lleva hasta un agujero en el casco de un barco. Allí le pide que escuche una conversación entre Myrtle y Octo. Al oír el diálogo escondido, Pup descubre algo sorprendente. Puede respirar fuera del agua. Algún tiempo después, Myrtle ve a Spock nadando solo por el océano. En ese momento comienza a sospechar que está planeando algo. La raya Spock intenta huir, y en ese momento Julius aparece preguntando de qué estaban hablando. Es entonces cuando descubre que Spock llevó al pequeño Pup hasta la superficie para animarlo a recuperar los huevos que habían sido robados. Al escuchar eso, el tiburón se enfurece y se lanza para atacarlo. Al caer la noche, el pequeño tiburón llega a la superficie y utiliza sus aletas para arrastrarse por la arena. Cuando Julius y Myrtle descubren lo que hizo, corren hasta el escondite de Octo y le piden que construya una máquina capaz de llevarlos hasta la superficie. Mientras tanto, Pup nota que los adolescentes dejaron el almacén y se arrastra hasta el lugar donde guardan los huevos. En otro sitio, mientras Julius distrae a un buzo, Octo logra llevar el equipo hasta el laboratorio. Cuando Pup encuentra a sus hermanos, se llena de felicidad. Pero en ese momento, los humanos regresan al almacén y sin otra opción, Pup se esconde junto a los huevos. Mientras tanto, Julius y Myrtle esperan dentro del barco de Octo hasta que la máquina esté lista. Durante la espera, Julius pregunta por la cicatriz que Myrtle tiene en el caparazón. La tortuga entonces cuenta que muchos años atrás fue atacada por un gran tiburón blanco. Ella sobrevivió porque su esposo la protegió, pero él terminó siendo finalizado en su lugar y desde entonces vive sola. Poco después, Octo sale del laboratorio y anuncia que la máquina ya está lista. Luego coloca a todos dentro de un submarino antiguo que había sido encontrado en el fondo del mar. Finalmente presiona el botón que inicia el ascenso del grupo hacia la superficie. Cuando la máquina alcanza tierra firme, Myrtle demuestra preocupación por Julius. En ese momento aparece Spock apresurado, avisando que el arrecife está siendo atacado. Al acercarse a la playa, los gallos y gallinas se preguntan qué es ese objeto extraño que viene del cielo. Más tarde, durante la noche, comienza una tormenta. Pup se asusta y empieza a pensar que quizá no podrá cumplir la misión solo. Mientras tanto, después de una explosión causada por la caída de Julius, él y los peces comienzan a controlar los brazos y piernas mecánicos de la máquina, intentando hacerla caminar sobre tierra. Pero cuando las gallinas ven aquella enorme criatura metálica acercándose, entran en pánico y corren en todas direcciones. Dentro del almacén, Pup presencia el nacimiento de algunos de sus hermanos y empieza a pensar en una manera de sacarlos de allí. Fuera del edificio, algunos gallos más valientes deciden enfrentar al extraño robot para proteger el gallinero. Sin entender el motivo del ataque, Julius y los peces se asustan. Mientras tanto, Pup empuja un carrito hasta una bañera, mientras Julius intenta escapar de las gallinas furiosas. Por suerte, logra esconderse en un pantano cercano y consigue despistarlas, pero termina tropezando con varios cocos que estaban en el suelo. Al mismo tiempo, Pup coloca todos los huevos y los pequeños tiburones dentro de una bañera con ruedas y comienza a empujarla fuera del almacén. Poco después, algunos cocos golpean el vidrio de la máquina y terminan rajando una parte de la estructura. Preocupado, Julius intenta pedir ayuda a un cangrejo, pero no recibe respuesta. Luego, una joven que pasa en un coche ve a Julius y a los demás dentro de la máquina. La joven le pregunta a su madre si los peces pueden vivir fuera del agua. La mujer responde que eso es imposible. Mientras tanto, los gallos continúan persiguiendo a Julius.
Por suerte, él logra esconderse otra vez en el pantano, donde nadie puede verlo. Mientras tanto, los jóvenes regresan al almacén y encuentran los tanques vacíos. Quedan sorprendidos al ver a Pup llevándose a los pequeños tiburones dentro de la bañera improvisada. Antes de huir completamente, Pup consigue encerrar a los humanos dentro del edificio y continúa su camino con sus hermanos. Después de salir del pantano, Julius y los peces encuentran a un cangrejo en el camino y le piden ayuda para encontrar a Pup. El cangrejo acepta guiarlos hasta el pequeño tiburón. Sin embargo, antes hace una exigencia. Quiere que Julius lo ayude a derribar algunos cocos de una palmera. El tiburón acepta el trato. Mientras tanto, Pup sigue arrastrando a sus hermanos por la tierra, enfrentando muchas dificultades. Después de que Julius cumple su parte del trato, le pide al cangrejo que finalmente lo lleve hasta el pequeño tiburón. Pero justo en ese momento, los gallos aparecen nuevamente. Usando una red de pesca, capturan a Julius. Después de atraparlo junto con los demás, los gallos empujan el submarino colina abajo, intentando llevar al tiburón directamente hasta los humanos del almacén. Dentro del edificio, los dos jóvenes todavía intentan abrir la puerta cuando son sorprendidos por la llegada del jefe. Mientras tanto, cuando Pup está casi perdiendo la esperanza de llegar al mar, Myrtle aparece para ayudarlo. Juntos tiran del tanque donde están los pequeños tiburones y logran avanzar más rápido. Al mismo tiempo, el jefe, furioso, no encuentra los huevos en el almacén y acusa a los dos jóvenes de haberlos robado. Empieza a presionarlos para que confiesen, pero en ese momento les entregan un tiburón capturado. El hombre cambia inmediatamente de actitud al darse cuenta de que ese animal podría ser mucho más valioso que los huevos robados. Después de finalmente devolver a sus hermanos al océano, Pup se siente aliviado. Comenta que no puede esperar para contarle toda la aventura a Julius, pero en ese momento aparece un cangrejo diciendo que el tiburón fue capturado por los humanos. Mientras tanto, una gallina se siente mal por lo que hicieron los gallos. Ella cree que no es justo que el tiburón tenga que sufrir por lo ocurrido. Al mismo tiempo, Pup corre inmediatamente de regreso al almacén. En el camino vuelve a encontrarse con los tres gallos. Cuando se dan cuenta de que Julius no quería atacar a nadie, deciden ayudar a Pup. Mientras tanto, después de asegurarse de que los pequeños tiburones están seguros en el arrecife, Myrtle y Octo se sumergen en las profundidades para descubrir por qué tantos peces están huyendo de la región. Durante la investigación, los dos descubren que el océano está siendo contaminado por una sustancia oscura que se está extendiendo por el agua y amenaza la vida marina. Poco después, aparece Spock con malas noticias. Revela que las criaturas de las profundidades ya se están acercando al arrecife y que si nadie hace algo rápidamente, todo el lugar podría ser destruido. De vuelta en el almacén, Pup y sus nuevos aliados finalmente encuentran a Julius. El tiburón está encadenado y vigilado, lo que obliga al grupo a pensar en un plan para liberarlo sin llamar la atención. Mientras tanto, Octo descubre que la sustancia tóxica que contamina el mar proviene directamente de una fábrica y empieza a pensar en una forma de bloquear los tubos que arrojan el contaminante al océano. Mientras intenta encontrar una solución, el pulpo termina enfrentándose al ejército de criaturas abisales. Rodeado por los enemigos, casi es capturado, pero Myrtle aparece a tiempo y utiliza su caparazón para derribar a varios de ellos. Poco después aparece Murray y ataca a la tortuga. Sin embargo, Spock interviene y logra salvarla. Myrtle entonces afirma que Julius es el único capaz de enfrentar a las criaturas de las profundidades. Al mismo tiempo, en la superficie, dos adolescentes se quedan dormidos dentro del almacén. Aprovechando la oportunidad, Pop entra al lugar y se mete en el submarino donde Julius está atrapado. En ese momento, el cangrejo corta las cuerdas que sujetan al tiburón. Pero el ruido termina despertando a los jóvenes. Cuando intentan impedir la fuga, los gallos atacan para distraerlos. Eso le da tiempo a los peces para prepararse y escapar. Sin embargo, justo cuando están a punto de salir del almacén, el pescador aparece armado con un arpón y amenaza con disparar. Antes de que pueda hacerlo, el cangrejo lo ataca y hace que falle el disparo. Julius aprovecha la oportunidad y logra escapar. Aún así, el pescador sigue intentando capturar al tiburón. Entonces el cangrejo le lanza un plato a la cabeza. En medio del caos, una lámpara cae y provoca un incendio dentro del almacén. Mientras el pescador intenta soltarse, los peces logran escapar, pero pronto vuelven a ser perseguidos.
el hombre toma un cuatriciclo y comienza a seguirlos. Al mismo tiempo, los dos jóvenes suben a motocicletas y entran a un bosque a toda velocidad. Cuando Pup y sus amigos finalmente se acercan a la playa, el pescador vuelve a alcanzarlos. Para ayudar en la fuga, los gallos deciden actuar y tratan de separar a los perseguidores. Uno de los jóvenes cae de la moto y el otro también es atacado por las aves. Durante la persecución, el cangrejo intenta ayudar y trata de retrasar al pescador, pero termina siendo derribado sobre la arena. Al ver a su amigo herido, muchos otros crustáceos aparecen para defenderlo. Esperan el momento adecuado y atacan cuando el pescador pasa bajo una palmera. Saltan sobre el cuatriciclo. Sin embargo, todos terminan siendo lanzados por la fuerza del impacto. Mientras tanto, el grupo que está dentro del submarino se acerca cada vez más al mar. Pero surge un nuevo problema. El combustible está casi agotado. Para evitar detenerse por completo, reducen la velocidad. En ese momento, el pescador logra alcanzarlos nuevamente. Derriba a Julius, haciendo que el tiburón golpee el suelo y quede inconsciente. Al ver a su amigo caído, Pup entra en pánico y trata de enfrentar al hombre. Pero también es lanzado lejos. Sin poder hacer nada, observa cómo el pescador encadena a Julius. Cuando todo parece perdido, aparece un enorme grupo de cangrejos y rodea al pescador. Julius reúne fuerzas, se levanta y con la ayuda de los crustáceos intenta derrotar al hombre. Pero el pescador reacciona rápido, captura a Pup y utiliza al pequeño tiburón para alejar a los demás animales. Luego vuelve a su vehículo y decide llevar a Pup hasta el almacén para atraer a Julius. Durante la nueva persecución, el pescador se descuida. Pup logra escapar y Julius aparece inmediatamente para rescatarlo. Furioso, el hombre intenta disparar otra vez con el arpón, pero al distraerse pierde el control del vehículo. El cuatriciclo termina avanzando hacia un puente y choca contra la estructura de la fábrica, provocando una enorme explosión. Con la fuerza de la explosión, Julius y los demás animales son lanzados por el aire y terminan sobrevolando el océano. Poco después, todos caen nuevamente al agua. Julius abre la puerta del submarino volador y finalmente logra salir junto con sus amigos. Mientras tanto, el pescador consigue arrastrarse hasta la playa, completamente derrotado. Después del caos, el hombre termina siendo arrestado, junto con los adolescentes que trabajaban para él. Mientras tanto, los habitantes del océano descubren que criaturas abisales están invadiendo el arrecife. Ante la amenaza, Julius decide actuar. El tiburón enfrenta al ejército de cangrejos y muestra sus dientes con tal ferocidad que incluso la temida Murray decide retroceder. Algún tiempo después, los huevos finalmente comienzan a abrirse. Los hermanos de Pup nacen. Julius decide acogerlos a todos como parte de su propia familia, de la misma forma que hizo con Pup. Con la familia ahora más grande, los amigos también se unen para ayudar. Octo, Spock y Myrtle enseñan a los pequeños tiburones cómo sobrevivir en el océano. Mientras tanto, Julius y Pup patrullan el arrecife para mantener alejados a los depredadores. En la escena final, los tres gallos que ayudaron en la aventura también siguen su propio camino. Después de salvar a algunos peces que estaban fuera del agua, deciden usar el viejo submarino para explorar el fondo del océano y descubrir lugares que ninguna ave había visitado antes. Y así, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.